nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces acabamos de leer en esta perícopa del Santo Evangelio de hoy estas dos parábolas. Las parábolas significan comparaciones. Nuestro Señor compara el reino de los cielos, que el reino de los cielos, como bien sabemos, aunque no siempre significa la iglesia, sin embargo, en la mayor parte de las veces sí significa la iglesia, pues, y en este caso también. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó siendo un pequeño, lo más pequeño, un grano de mostaza. Empezó con muy pocos cristianos y fue alcanzando tal magnificencia que la Edad Media, por ejemplo, que duró 1000 años, 10 siglos, fue el esplendor más grande de la fe católica en la tierra. Pues es el prototipo, digamos así, o el tipo de lo que va a ser el milenio al final. Es decir, la fe será una cosa esplendente, la Iglesia Católica será una cosa magnífica, será establecida porque es el mismo nuestro Señor que en su parucía justamente va a producir esto, ¿no? Va a producir esto. Entonces, bueno, estas dos parábolas, la del grano de mostaza, que empezó siendo un pequeño granito, se hizo árbol robusto y grande, hasta tal punto que las aves del cielo fueron a anidar en sus ramas, pues. Y es verdad, porque a pesar de que se corte una rama, crece otra, así como cuando la iglesia ganaba una nación y el mundo se la hacía perder, conquistaba un reino. Cuando la iglesia conquistaba un reino y el mundo se lo hacía perder, conquistaba un continente. Y así conquistó el mundo, pues. Y así conquistó el mundo. Sí. Y así va a durar hasta el final de los tiempos. Que, como ya sabemos, el Señor dice: ¿acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe sobre la tierra? Es decir, que así como la iglesia empezó siendo un pequeño grano de mostaza, va a ser un pequeño grano de mostaza cuando aparezca nuestro Señor. Porque si faltara la fe, significa que faltaría la iglesia. La fe no puede faltar. Lo que dice nuestro Señor es una expresión de dolor, una expresión de angustia, de amargura. ¿Acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe sobre la tierra? Significando esto, como después se lo ha revelado a San Pablo, a San Juan, etc., y él mismo lo ha dicho, lo de la apostasía, ¿no? La apostasía hace que el grupo, el pequeño rebaño, se vaya reduciendo hasta el grano de mostaza, pues, hasta ser la más pequeña de las legumbres, de las semillas de la tierra, pues. Y es lo que nosotros estamos viendo. Pero estas dos parábolas significan, las dos hay como un levantamiento, porque de semilla pequeña se hace grande, y la mujer, que representa justamente la iglesia, que mezcla la levadura, hace levantar toda la masa. O sea que nuestro Señor, hablando en parábolas, en comparaciones, hacía entender lo que era el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué en parábolas? ¿Por qué en comparaciones? Porque el hombre, todos nosotros conocemos por comparaciones. Nuestro entendimiento entiende las cosas a través de las realidades sensibles. Es decir, cuando yo no conozco algo y lo veo y pregunto ¿qué es? Y me dicen esto es una mesa. Entonces yo veo decir, mis sentidos captan ese objeto y mi entendimiento hace abstracción de lo que se llaman las condiciones o las propiedades individuantes de esa mesa, es decir, aquello que hace que esa mesa sea esa mesa y no otra. Entonces, mi entendimiento hace abstracción de la esencia de eso. Entonces, yo después, cuando veo una mesa chiquita, una mesa pequeña, una mesa grande, digo, esto es una mesa. ¿Qué quiere decir esto?
que la realidad, la verdad, se impone a mi entendimiento, no es al revés. No es el subjetivismo, no es el hombre el que crea el objeto, el que crea la realidad, el que crea la verdad. No, sino que está sometido a la realidad. La verdad es externa, no está en mi entendimiento la recibe. Entonces, a través de parábolas, nuestro Señor Jesucristo iba elevando el conocimiento de lo que es la Iglesia. Por eso digo, esta comparación de cómo el entendimiento humano entiende es extraordinaria. ¿Por qué? Porque una vez que yo capté la esencia de una cosa, no me equivoco más. Yo cuando digo esto es una mesa, no es un elefante. Entonces, yo no creo las cosas, yo me subordino a la verdad, yo me subordino a la realidad. Entonces, nuestro Señor hace eso, va provocando en los oyentes esto, les va explicando lo que es el reino de los cielos, les va explicando a través de estas comparaciones la grandeza de lo que está diciendo. Si les predicara lo que es el reino, nadie lo hubiera podido entender, ¿Cómo iba a explicar el florecimiento de la Iglesia a través de los siglos, etcétera, etcétera? No lo iba a entender. Además, él había venido justamente no solamente para fundar este reino, que es la Iglesia, sino también para redimirnos del pecado, pues. Es decir, son los dos, por así decir, motivos, razones, por las cuales el Verbo se hizo hombre, para fundar su reino y para hacer la redención. ¿Por qué primero para fundar su reino? Porque es a través de la Iglesia, que es lo que primero funda en los apóstoles, es a través de la Iglesia que los méritos infinitos de su pasión se aplican a las almas. Si no existiera la Iglesia, los méritos infinitos de Jesucristo no se podrían aplicar. Por eso los sacramentos. ¿Y dónde están los sacramentos? En la única Iglesia, que es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Todos los sacramentos están producen la aplicación en las almas de los méritos infinitos de Jesucristo. Si no existiera la Iglesia Católica, nadie podría recibir esos medios infinitos. Por eso que la Iglesia Católica va a perdurar hasta el comienzo de la eternidad. Pues. Ya después que se produzca el juicio final, ya no va a haber más iglesia militante ni iglesia purgante. Habrá iglesia triunfante para toda la eternidad. Ya no va a ser necesario que haya autoridad en la iglesia, no va a ser necesario que haya papa, en el cielo no va a haber nada de eso, pues, nada de eso. La creación de la iglesia fue para la tierra, y este florecimiento grande que se va a producir después de la parucía de nuestro Señor, también se va a dar acá en la tierra. Todos los reinos, dice el profeta Daniel, pasarán al Hijo del Hombre. Jesucristo, a través de la Iglesia, va a dominar en su reino de justicia, de paz, de amor, de verdad, etcétera, etcétera, a todas las naciones. Pero a través de la Iglesia, Por eso esto es muy importante, pues, porque hoy, por ejemplo, no le vamos a pedir alguna gracia a Dios nuestro Señor, al revés. Nosotros vamos a dar las gracias a Él que nos ha permitido entrar a la Iglesia. O sea que en vez de pedirle, hoy le ofrecemos. Por eso el Santo Sacrificio es también Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Por eso que hoy, entonces, el ánimo de los fieles, el ánimo de todos nosotros, del pequeño rebaño, sea de agradecer, es decir, de darles gracias a nuestro Señor por esta dignación y esta pura misericordia y bondad que nos ha mantenido en la fe católica, pues que nos ha querido mantener en la fe inviolada e intacta. Pues. Entonces, por eso que es tan importante. No me voy a extender mucho porque el sermón ya lo publiqué hoy, así que me interese meditarlo más, lo puedo leer tranquilamente. Así que era simplemente como para hacer una reflexión pequeña
en este domingo, que es muy lindo, es muy lindo, los textos del Evangelio son muy lindos. Entonces, en la meditación individual, etcétera, etcétera, uno puede obtener muchas gracias de esto, y sobre todo darlas, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, y esto siempre, por supuesto, que lo hacemos a través de la mediadora de todas las gracias, así como decíamos el otro día, así como por ella recibimos, por ella transmitimos. Que Dios reciba a través de las manos de la Santísima Virgen María nuestro agradecimiento por tantas gracias que Dios nos ha concedido. Entre ellas la de pertenecer a su iglesia, pues. No, nosotros no hemos nacido, no somos infieles, no hemos nacido en tierra de musulmanes, no hemos nacido en tierra de infieles, etc. Dios ha querido elegirnos y hacer que naciéramos en países católicos y que recibiéramos antes que nada, el bautismo que nos hace hijos de Dios, pues. Entonces, por eso el agradecimiento. ¿Por qué? Porque la gracia recibida es un germen de vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Padre, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Bueno, eso es lo que ha hecho la Iglesia con nosotros, ¿no? Nos ha hecho conocer al Padre y a su enviado Jesucristo, pues. Es decir, nos ha hecho conocer la Santísima Trinidad. Muy bien. Bueno, entonces, repito, que la gracia de hoy, nosotros seamos quienes ofrezcamos a Dios este agradecimiento. Y bueno, que así sea. Padre, Susana,